El otro día estaba con Israel y sacó unos juguetes que yo tenía cuando era pequeño. Y son unos soldaditos pequeñitos, ¿vale? A mí me gustaban mucho y yo tenía varios de esos. Y los tenía además de varias épocas, de varias, de varias guerras. Y tenía unos que eran de las guerras napoleónicas, sabéis un poquito de aquella época. Y si habéis visto alguna película, habréis visto que siempre al frente van grupos de música, van tocando tambores. Tambores, gaitas, instrumentos, ¿no? ¿Y por qué se hace esto? Pues Israel, cuando ve este muñeco, claro, dice, porque hay un señor aquí tocando el tambor, no lo entendía, ¿no? Él lo que pensaba eran pues personas con escopetas, no lo que él entiende que es la guerra. Y no entendía por qué había un señor con un tambor. Entonces yo le explico, bueno, es que para que las compañías puedan avanzar, necesitan hacerlo a un ritmo determinado. Y para que todas estén juntas, bien colocadas y en fila, tienen que hacerlo en un ritmo concreto. Y para eso está la música. La música te lleva en ritmo, la música te lleva un poquito también en el ánimo. Y para eso están estas personas, estos soldados, tocando instrumentos. Que es una pena porque los pobres están viendo cómo las balas les pasan por los lados y no pueden hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque tenían que ir todos juntos y tienen que ir todos a una. Estábamos viendo el viernes la película del Príncipe de Egipto, la historia de Moisés, ya lo sabes, y, y todo el pueblo cómo iba junto a una, iba feliz, iba con el mismo corazón. No veías a personas que decían, venga, pues vámonos de Egipto, pero ay, así, no, a lo mejor, espérate que me he dejado abierto el gas o, uy, que me he dejado algo, voy a cogerlo. No, en el momento en el que estaba la oportunidad de salir, todo el pueblo corriendo salía. De hecho, en el texto bíblico dice que la gente, el pueblo de Dios, cuando salía de Egipto, aún los egipcios y las egipcias les daban sus posesiones y les daban sus joyas. Pero iban todos a una. Y el mensaje de esta semana pues iba dirigido un poco a ello, a la libertad dentro del Evangelio, la libertad del pueblo de Dios. Pero cuando estoy repasando y estoy preparando la escuela de Evangelio, digo, es que este mensaje también es necesario. Entonces, lo que al final, ¿qué es lo que he hecho? Pues el mensaje de hoy, de esta semana, es el mensaje que había para la escuela de Evangelio. Por eso veis la presentación de PowerPoint y veis ahí lo que hemos estado haciendo estas semanas anteriores. Si no habéis escuchado en la primera y la segunda lección de las 2 semanas anteriores, pues lo tenéis en internet, lo tenéis en el grupo de WhatsApp y en el canal de YouTube nuestro propio y está todo subido. Hoy vamos a estar hablando sobre el registro de la familia celestial. Hemos leído Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y este versículo es tan claro y es tan obvio que es importante y esencial que lo recordemos, que lo memoricemos y lo experimentemos. Nuestra ciudadanía, nosotros somos del reino de los cielos. Formamos parte de esa ciudadanía. Más allá de la que diga vuestro pasaporte, de la que diga vuestro carnet de identidad, la que digan vuestro ADN. Todos somos ciudadanos del reino de los cielos y este es el verdadero valor de nuestra vida. En el momento en el que nosotros creemos en Jesucristo es cuando cambiamos este registro familiar. Es un registro familiar espiritual, cambia mi condición. Ya no soy más una persona de un país o de otro, o formo parte de una familia o de otra. ¿Quién soy? Soy un ciudadano del reino de los cielos. Juan 5:24, el que oye mi palabra y el que cree al que me envió, tiene vida eterna, dice el Señor Jesucristo. Y no vendrá condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. ¿Cuál es nuestra respuesta? Que para aquellos que somos ciudadanos del reino de los cielos, aquellos que hemos creído en Cristo, pasamos de muerte a vida. Y ya no hay muerte, hay vida en Cristo Jesús. Juan 1:12, qué fácil es. A ver si un día cambiamos el proyector. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
es creer en Cristo, es llegar a esta respuesta absoluta. Y aquí nosotros tenemos que estar. ¿Cuál es nuestra ciudadanía? ¿Cuál es nuestra identidad? Si yo no vivo todos los días dentro de este registro y de esta realidad, ¿quién soy entonces? Si yo no vivo todos los días disfrutando de que soy un hijo de Dios, ¿de qué estoy disfrutando entonces? Si yo no vivo 24 horas con esto en mente y en corazón, ¿qué es lo que entonces estoy haciendo y cómo estoy viviendo? Este es el problema de las personas. En primer lugar, ¿por qué nosotros creemos en Jesucristo? ¿Nunca os han hecho esta pregunta? ¿Nunca habéis ido al campo, habéis hablado con alguien y os han comentado esto? ¿Y tú por qué crees entonces en Cristo? ¿Por qué crees tú? ¿Me vienes aquí a mí a hablar de Jesús? ¿Por qué crees tú en Jesucristo? ¿Por qué nosotros creemos en Cristo? ¿Por qué es importante esta respuesta? Podemos llegar a decir incluso, no es que yo crea en Cristo, no es que yo haya pensado y haya tomado la decisión de creer en Cristo, no es que yo haya meditado y haya dicho, esto es coherente, vamos a creer en ello. Es que nosotros somos un linaje escogido. Es que hemos recibido la gracia de creer en Cristo. Es que Dios ha puesto en nuestro corazón esa semilla. Es que somos linaje escogido, o nación escogida, o raza escogida, se puede traducir. Somos real sacerdocio, o sacerdotes reales, sacerdotes del Rey. Somos una nación santa, una nación espiritual, compuesta de muchas naciones humanas, pero una nación espiritual, escogida, santa, apartada para Él. Y además dice que somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Pero adquirido de dónde? ¿Dónde Dios nos ha adquirido? De muerte a vida. Es decir, Dios nos saca de la muerte para darnos vida. Y en la paga, lo que se paga es la sangre de Cristo. Esa es la moneda con la que se compra nuestra vida. Pero hay un motivo para todo ello. Para que nosotros estemos anunciando la obra de Dios a las tinieblas, que es la luz de Cristo. Si nosotros no vivimos así, entonces ¿cómo vivimos? Si yo no vivo por esto, entonces ¿por qué vivo? Si yo no me levanto por la mañana y tengo esto en mi corazón, entonces ¿qué es lo que yo tengo? No nos olvidemos nunca de quiénes somos y de por qué creemos en Cristo y cuál es la gracia que Dios me ha dado y de quién soy yo. Soy un escogido, soy un sacerdote del Rey, soy santo apartado para Él, una persona adquirida de muerte a vida. Si yo no vivo en esta luz de Jesucristo y testificando esta luz, entonces, ¿en qué lado estoy? En segundo lugar, el significado de la salvación. ¿Cuál es el significado de la salvación? La salvación, lo podemos decir de esta forma, es la liberación del problema fundamental. Una liberación que es imposible de adquirir por el ser humano por sí mismo. No podemos nosotros alcanzar la salvación. Es imposible que nosotros podamos llegar a ese punto. No somos capaces. ¿Qué es salvación? Salvación es misericordia de Dios. Es ver a su creación muerta en sus delitos y pecados e ir a salvarla. Porque no puede hacerlo por sí misma. ¿Qué es salvación? Es resolver el problema del pasado. ¿Cómo solucionamos Génesis 3? ¿Cómo solucionamos todo lo que ha habido antes en nuestra vida? Efesios 2:1. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos como muertos en delitos y pecados. ¿Cuál era nuestro pasado? ¿Cuál era el pasado de la Iglesia Aposento Alto y de los miembros de la Iglesia? ¿Cuál es el pasado de todos aquellos que sí creemos en Cristo y somos ciudadanos del reino de los cielos? Muertos en nuestros delitos y pecados. Así es como estábamos. ¿Pero qué es la salvación? Es solucionar este problema. En segundo lugar, el segundo versículo de Efesios capítulo 2, la segunda parte, y luego el versículo 8, que lo tenemos todo aquí,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que, ¿cuándo? Ahora opera en los hijos de desobediencia, pero por gracia nosotros somos salvos por medios de la fe. Es decir, no es algo que ocurrió, es que es algo que ocurre ahora. Que la obra de Satanás está ocurriendo ahora, en este tiempo. Está ocurriendo en este preciso instante, en todo el mundo, en la vida de todas las personas, en todas las naciones, en todos aquellos que gobiernan, que tienen poder, están en esta situación. ¿Cómo vamos a creer en la política o en aquellos poderosos? O en los ¿Quién vamos a creer? ¿En quién vamos a poner nuestra confianza si están bajo la obra del enemigo? Pero sin embargo, ¿qué es la salvación? Salvación es romper con el problema del presente. Si pudiésemos llegar al presidente del gobierno o a quien fuese y darle el evangelio, en ese momento se para todo desastre en su vida. Se para toda potestad en su vida. Y sería una persona que pudiese dar el evangelio desde ese lugar tan alto y tan importante. Es difícil llegar al presidente del gobierno, ¿no? Pero bueno, tenemos remanentes. Levantemos a un presidente o a una presidenta del gobierno. Levantemos a estas personas, a estos remanentes que pueden salvar el presente. Pero es que la obra de Jesucristo no solamente tiene un poder en el pasado, en el presente, sino también en el futuro. Efesios 2, 6 y 7. Y juntamente con Él, Jesucristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Está hablando en pasado, ¿cierto? ¿Pero qué es? Es una mirada hacia el futuro. Es que la obra de Jesucristo es la que nos hará estar en ese lugar que ya estamos disfrutando. Es decir, la salvación es algo que ocurrió en mi vida una vez, que disfruto ahora y que tendrá una consumación en el futuro, cuando nosotros estemos en el cielo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Y esta obra es la futura, y en esto nosotros confiamos. Y en esto nosotros tenemos fe y tenemos certeza absoluta. Los efesios necesitaban escuchar esto. Necesitaban escuchar que la obra de Jesucristo es absoluta desde el presente, desde el pasado hasta el futuro. Que la obra de Jesucristo ya estaba preparada desde el comienzo de los tiempos. Que Jesucristo, como dice Juan 1 y versículos del 1 en adelante, todo estaba preparado, hecho por Cristo. Él era la luz del mundo, la luz de los hombres. Todas las cosas fueron por Él. Hasta el día en el que vuelva a buscarnos. Y nosotros partamos a su presencia. Pero mientras, ¿qué hacemos? Mientras sufrimos, mientras lloramos, mientras estamos angustiados, ¿qué hacemos mientras? Mientras disfrutamos ¿de qué? De que somos ciudadanos del reino de los cielos, de que ya estamos saboreando la salvación, de que la presencia de Dios, que algún día la podremos vivir de una forma absoluta y total, ya lo estamos degustando, lo estamos experimentando en este tiempo. Que ni siquiera las obras del enemigo pueden con nosotros en este tiempo, siendo simples criaturas finitas y con esa naturaleza pecadora. Pero la obra de Dios es absoluta. Por eso tenemos que profundizar en el Evangelio. ¿Por qué hablamos siempre tanto de Evangelio? ¿Por qué mencionamos tanto la palabra Evangelio? ¿Por qué decimos que tenemos que vivir y entender y experimentar el Evangelio? Porque fuera del Evangelio no hay nada. Primera de Corintios 15, 1 al 4 nos dice el apóstol Pablo, o les dice a los corintios: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y no creísteis en vano. ¿Qué es lo que les enseña? Versículo 3. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio de Cristo. Un mini resumen te da Pablo del mensaje del Evangelio. La obra de Jesucristo, su muerte y su vida. ¿Y qué más? ¿Qué más?
Nada más, no hay nada más fuera de este versículo 4. Esta es la respuesta para nosotros. Y si nosotros escuchamos el Evangelio, perseveramos en él y lo experimentamos, tendremos la respuesta a nuestra vida. ¿Cuál era el motivo del evangelismo de Pablo? Este es el motivo del evangelismo y de las misiones. Predicar el Evangelio y que la gente entienda a Cristo, lo crea, lo acepte, lo experimente y luego algún día, cuando Dios quiera, pueda ir a su presencia. Esto es el Evangelio. La obra de Jesucristo en la cruz es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas de Cristo. ¿Qué es el Evangelio? La muerte sustitutiva para resolver el problema del pecado de la humanidad. Muerte sustitutiva. ¿Qué es? La muerte de Jesucristo sustituye la que tendría que ser mía. En vez de morir yo, en vez de tener que sufrir yo, ¿qué es lo que hace? Yo me pongo en tu lugar. Yo muero, yo pago esto. Y tú quédate. ¿Qué es el Evangelio? Es la resurrección de la muerte que supera el poder de Satanás. Es el poder que lo supera todo. No hay obra del enemigo que pueda estar por encima de esto. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya desde Génesis, aquí está hablando a Satanás. Es que va a llegar un día en el que la simiente, el hijo de la mujer, te pisará la cabeza, te aplastará la cabeza, que sería una mejor traducción, aunque tú le puedas herir. Pero tú estarás pisado. Y esta es la respuesta que se guardó el pueblo de Dios durante toda su vida. ¿Dónde estará la simiente? ¿Cuándo vendrá la simiente santa? ¿Cuándo vendrá el hijo de la mujer para pisar la cabeza de la serpiente? ¿Cuál es el problema? ¿Quién es la serpiente? ¿La serpiente quién es? ¿El presidente del gobierno? ¿Es Donald Trump? ¿La serpiente? ¿Quién es la serpiente? Google, Facebook, la guerra. ¿Quién es la serpiente? Es Satanás. ¿Todo lo demás qué es? Lo que Satanás hace, los efectos de Satanás. Pero ¿quién viene a pisar la cabeza? Jesús viene a pisar la cabeza de Satanás. Por eso nosotros tenemos vida. Esto es el mensaje del Evangelio. Esto es lo que tenemos que vivir y experimentar. Lo otro es menos importante. Sea lo que sea, es menos importante. Por eso es tan relevante que estemos escuchando y profundizando en la escuela de Evangelio. ¿Qué es el Evangelio bíblico? Hebreos 2:14. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, estoy tomando, como veis ahí, de la Nueva Traducción Viviente, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Qué fácil lo explica Nueva Traducción Viviente, por eso lo colocamos y la utilizamos de vez en cuando. Esto es el Evangelio, que Jesucristo se hizo como nosotros, carne y sangre, para morir como nosotros, para pagar nuestro pecado. Esto es el Evangelio. ¿Cuál es el camino del Evangelio? Ese que nos lleva a la salvación. Pero no solamente a nosotros, sino a todas las personas del campo y del mundo. ¿Cuál es la respuesta de Cristo? Lo leemos en estos 3 versículos. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es la respuesta de nuestra vida? Esta, que yo creyendo en el nombre de Jesucristo ya lo tengo todo. Que guardando su nombre yo ya cambio mi identidad y soy un hijo de Dios, es decir, formo parte de la ciudadanía celestial y cambia mi registro familiar. Cambia en ese momento. Que cuando nace Ian, yo iba con mi feliz al registro de Parla, conforme me habían dicho en el hospital, y mi libro de familia
hacer el registro de mi hijo. Porque siempre pasan estas cosas. ¿Y para qué vienes? Si no tienes que venir, si esto te lo mandamos solo. ¿Y qué haces con el libro de familia? Que eso ya no se usa, que eso ya no sirve. Ahora se te envía un correo, tú tienes tu documento y ya está. Y yo ahí, pues con mis cosas, digo, bueno, pues nada, pues me voy a mi casa otra vez. Mañana perdida. ¿De qué sirve ya el libro familiar? Que me dio rabia porque digo, de verdad, no me lo podéis hacer, que me va a quedar la familia partida. Tengo 2 hijos ahí y luego otro parece que no va a ser. ¿Qué hago? ¿Lo pongo yo con mi mano? Ya no sirve eso. Ya, bueno, sí, guárdalo, pero no sirve de eso. Todo por internet. Todo el registro es así, ¿no? Pero necesitamos ese registro. Porque es mi hijo, sí, pero ¿quién dice que es mi hijo? ¿Quién lo dice? Si yo voy con él por la calle y me para un policía y me dice, ¿este quién es? Yo, es mi hijo. Y a ver, justifícamelo. ¿Cómo se lo justifico? De alguna forma yo voy con mi registro, mira, han nacido, él esté del hospital, registro, todo perfecto, con sus documentos. Ah, vale, es su hijo. ¿Cuál es mi familia real? ¿Dónde yo estoy registrado? ¿Dónde estoy registrado? ¿En el cielo o en el infierno? ¿Dónde estoy registrado yo? Y si yo estoy registrado en el cielo o en el libro de la vida, ¿cómo estoy viviendo yo? ¿Como un hijo de Dios o cómo estoy viviendo yo? Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y el que cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Lo hemos leído antes. Y por último, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O como hicimos hace no mucho, es regalo de Dios. Es que además, no he hecho nada para formar parte de ese registro más que conocer a Cristo. Al igual que mi hijo no ha hecho nada para ser de mi familia. Solamente tuvo que nacer. Y además le costó. Estaba muy cómodo y fueron muchas horas. Solo tenía que dejarse nacer, solo tenía que ir y salir. Y ya, eres mi hijo. ¡Pum! Tienes los apellidos, tienes derechos, luego tendrás obligaciones. ¿Qué es lo que yo he hecho para merecer esto? Nada. Porque es un regalo de Dios. Es don de Dios. Disfrutemos de esta bendición. Y ya nos queda poco para terminar. Disfrutad de ser esos hijos de Dios. Vivid como hijos de Dios. Pensad como hijos de Dios. Obrad con los demás como hijos de Dios. Sed ese pueblo de Dios que vive con esta realidad. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos somos hijos de Dios. Iguales. Mismo escañón o mismo peldaño. Iguales. Unos. Un pueblo, una familia, todos hijos de Dios. No hay ni gente ni por arriba, ni por abajo. Las naciones no importan, las razas no importan, nuestra situación no importa, nuestro nivel económico y social tampoco. Cuánto hayamos estudiado la palabra de Dios tampoco importa. Somos todos iguales en Jesucristo, porque somos hijos de Dios por medio de la misma fe en Jesucristo. Y la obra de Cristo es igual para uno que para otro. Igual. Por eso somos hijos de Dios. Filipenses 3:20, el versículo que teníamos hoy. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Lucas 10:20. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Cuándo es esto? Cuando llegan los discípulos después de haber ido como misioneros, iban con el pecho palomo como diciendo, mira, que hemos hecho esto y hemos hecho lo otro, que los espíritus, mira lo que pasaba. Y él, tranquilos. Estad felices y gozosos, ¿por qué? Porque sois hijos de Dios. Ese es el verdadero gozo. No lo que podéis hacer, sino lo que ya Dios ha hecho en vosotros. Y con esto ya terminamos. El punto número 6. 6 un poco largo, os aviso. Vamos a ver a aquellos que sabían quiénes eran hijos de Dios.
y vamos a tomar ejemplo de ellos. ¿Moisés sabía que era hijo de Dios? Por supuesto que lo sabía. Éxodo 32 dice que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme, quítame ahora de tu libro que has escrito. ¿Qué sabía Moisés? Que él, por la fe, estaba dentro del libro de la vida. Él sabía que era salvo. Él sabía que era un hijo de Dios. Por eso lo explica de esta forma: Señor, quítame de ese libro. ¿Por qué? Porque yo sé que estoy en él. Moisés sabía quién era, sabía su identidad, y por eso pudo hacer todo lo que hizo. David, Salmo 69:28, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. También menciona esta realidad, porque él sabía que la fe, él sabía que pertenecer al cuerpo, a la familia del pacto de Dios, era estar escrito en ese libro. Él comprendía la esencia espiritual de la familia y la ciudadanía espiritual. Daniel 12:21, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Mantenía la misma esencia. ¿Cuál es ese libro? Todos comprendían cuál era el libro, todos sabían que eran hijos de Dios, todos sabían lo que les llevaba a estar dentro del pacto. Comprendían esta esencia espiritual. Malaquías 3:16, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Otra vez, el registro de la familia espiritual es este, del que está hablando también Malaquías. ¿Cuál es ese registro de la familia celestial? De aquellos que tienen el pacto en su corazón. Hay más. Jesús, Lucas 10:20, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Cuál es el regocijo? De que mi nombre, a través de haber creído en Cristo, está escrito en el libro de la vida. Filipenses 4:3, colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Y ya por último, Juan en Apocalipsis 3:5, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, dice el Señor. El libro de la vida. Ahora, ¿vosotros estáis escritos en el libro de la vida? ¿Estáis escritos? ¿Formáis parte del registro de la familia celestial? Lo podemos poner al principio. ¿Estáis dentro del registro de la familia celestial? ¿Por qué? Porque hemos creído en Cristo, porque hemos aceptado lo que por gracia Dios nos ha entregado. Y con eso ya lo tenemos todo. Por eso tenemos que experimentar y disfrutar de esa bendición del trono celestial. ¿Cuál es? Que Dios está a nuestras espaldas, con todo el poder del trono celestial, y nos cuida y nos lleva. ¿Cuál va a ser entonces mi miedo y mi inseguridad? Ninguno. Entonces, ¿por qué voy a vivir? ¿Cómo voy a vivir? Como un hijo de Dios, como alguien que vive y que forma parte de la familia celestial. Y cuando nos equivoquemos, ¿qué pasará? Va a coger Dios la goma de borrar y va a hacer así, fuera. Y cuando nos portemos bien, ¿la va a volver a escribir? ¿Va a hacer eso? Cuando nosotros estamos en el libro de la vida, estamos ahí para siempre. Seguridad de la salvación. ¿Tenéis seguridad de la salvación? Confiad en que habéis sido salvos, arrepintiéndoos de el pecado, de la incredulidad, creyendo en Jesucristo como nuestro Salvador. Y poder testificar estas tres cosas. Somos hijos de Dios. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Lo podéis testificar en voz alta? ¿Sí? A la de tres. La primera, somos hijos de Dios. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Os bendigo en el nombre de Cristo para que
esta semana tengáis esta respuesta, la de vivir sabiendo y vivir conforme vuestro registro espiritual y como familia en Cristo que somos. Padre, te queremos dar gracias de la bendición tan grande que nos has dado. Nos has dado esta bendición de ser inscritos o escritos en el libro de la vida, de que formamos parte de tu familia, de que somos uno en ti, de que somos uno en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, porque no depende de nosotros, de nuestra fuerza, sino que depende únicamente de esa gracia que tú nos has dado a través de Jesucristo. Gracias, Padre, te queremos dar, porque somos justos ante tus ojos. Gracias, Padre, porque hemos podido experimentar esta gracia de que somos salvos y tenemos esa seguridad, porque somos tus hijos, porque somos ciudadanos del reino de los cielos, como dice Filipenses 3:20, y porque ese nombre, señores, ya está escrito en el libro de la vida. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.